Molecular, estudio de los flujos de información genética en una célula. ¿Cuáles son esos flujos de información genética? Estamos hablando de la síntesis y replicación del ADN, estamos hablando del proceso de transcripción, es decir, en este caso de la copia del ADN a un ARN mensajero, y estamos hablando también de la traducción, que es en este caso la información del ARN mensajero, convertirlo en una proteína. Entonces todo ese proceso se conoce como biología molecular. Biotecnología, uso de sistemas u organismos vivos para generar un producto final. Actualmente la biotecnología se utiliza para lo que es la fabricación de vacunas, y también en algunos casos se están fabricando medicamentos, o insulina a partir de manipular, en este caso, el ADN de algunas bacterias. Entonces, ahí viene la denominación de biotecnología, O sea, utilizan, en este caso, microorganismos, para generar un producto que puede ser una vacuna, como les decía, o un medicamento. Como parte de su historia, miren, tenemos que en 1866 surge lo que es la teoría de la herencia mendeliana. Nosotros conocemos las tres leyes de Mendel, están relacionadas igual con la parte genética. Ya les decía, como parte de la historia de la biología molecular, en 1866 se hace el planteamiento de la teoría de la herencia mendeliana. En 1940, una fracción ácida purificada es capaz de transformar un neumococco. En 1944 se demuestra que en el ADN recibe la información genética, ahí está, quienes descubrieron la estructura del ADN, que tiene una historia grande también, en realidad también una mujer se involucrada que no ha sido reconocida. En 1953 se descubre la doble cadena de DNA. 1960 el producto de ciertos genes regula la expresión de otros, es decir, un gen puede activar a otros genes. Existencia del RNA mensajero, código genético, los codones que codifican para aminoácidos, 3 nucleótidos para un aminoácido. Miren, decía, en 1965 se hace el descubrimiento de todo esto que nosotros vamos a llevar. 1970, secuenciación del DNA recombinante, primera clonación del DNA. 1980, vector de clonación PDR322 en México. Se descubre el PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, que actualmente utilizamos para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, en el caso del COVID se ha hecho mucho uso del PCR. Bueno, como parte de la biotecnología, hace 4.000 años antes de Cristo, en el Mediterráneo, se descubre la fermentación para hacer la cerveza. O sea, antes las personas igual utilizaban, sin tal vez el conocimiento de lo que era, ya se utilizaba la fermentación como método para crear una bebida. 1798, Jenner descubre la primera vacuna para la viruela. 1861, Pasteur descubre que la fermentación se debe a bacterias. Antes se pensaba que en este caso eran otros los responsables, no bacterias. ¿Cómo ha ido evolucionando? 1866, igual, teoría de la herencia mendeliana. 1928 se descubre la penicilina derivada de un cultivo de un hongo. Como les decía, los medicamentos igual surgen del metabolismo, en este caso de ciertos microorganismos como los hongos. Fermentación industrial para producir penicilina en 1942, para producir en masa, porque usted sabe que la penicilina es el principal antibiótico, en este caso que se distribuye a nivel mundial, solamente se elaboraba en pequeñas cantidades, pero ya en este año se ha empezado a una producción en masa, una producción industrial. 1975, producción de los anticuerpos monoclonales, 1979, producción de la insulina humana en bacterias, como les decía, la Escherichia coli, por ejemplo, que nosotros conocemos que es una bacteria tal vez que produce infecciones
pueden ser, en este caso, gastrointestinales, urinarias y a veces sistémicas, ¿no?, que nos dañan, ¿no?, están siendo utilizados actualmente para la producción de la insulina, ¿no? Entonces, la insulina NPH y todo lo demás se debe gracias a bacterias, ¿no? 1980, producción del interferón, que se utiliza igual en enfermedades autoinmunitarias, ¿no? 1990, aprobación de medicamentos biotecnológicos para uso humano, ¿no? Bueno, vamos a ir por el primer capítulo, en este caso, de lo que es la biología molecular, y vamos a hablar de la regulación de la expresión génica, ¿no? Es decir, cómo se activa un gen, ¿no?, y cómo a partir de esa activación se empieza, ¿no?, el proceso de transcripción y traducción de la información genética, ¿no? Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿ya? Nosotros, dentro de lo que es el núcleo, ¿no?, tenemos la cromatina, ¿no? Esta cromatina se divide en dos tipos, ¿ya? Tenemos la heterocromatina y la eucromatina, ¿no? La heterocromatina, no sé si ven aquí, ¿no?, un elemento de color blanco, ven, ¿no? Entonces, la heterocromatina se encuentra justamente, ¿no?, en la parte periférica del núcleo, en este caso, ¿no? Y es una cromatina inactiva, es decir, no participa en este caso en los procesos de replicación del ADN, ¿no? Por otro lado, vemos, ¿no?, aquí un poco menos denso, ¿no?, un poco disperso, de color azul, tenemos a la eucromatina, ¿ya? Y la eucromatina es donde se produce, ¿no?, en este caso, la replicación, ¿no?, o la transcripción de la información genética, ¿no? Si yo les pregunto, ¿dónde se produce la transcripción del ADN al ARN mensajero? ¿No? En la eucromatina, ¿ya? Además, aquí nosotros tenemos, ¿no?, una estructura circular que es el nucleolo, ¿no? ¿Qué función tiene el nucleolo? Ustedes han llevado esa histología. Contiene la ARN. Contiene ARN. Contiene ARN, sí contiene ARN, pero ¿qué función tiene? El nucleolo es el lugar donde se produce la síntesis del ARN zigosómico, ¿ya? Y en ese lugar también se producen las proteínas, ¿no?, responsables de la formación del zigosoma. Prácticamente la existencia del zigosoma, ya sea de sus subunidades, ¿no?, grande, subunidad pequeña, y el ARN ribosómico, ¿no?, radica en el nucleolo. Esa es la principal función, ¿no? Si no hubiera nucleolo, es como decir, no hubiera zigosomas, ¿no? Y si no hay zigosomas, no hay síntesis de proteínas, ¿no? O sea, existe una dependencia entre ambas estructuras, ¿ya? Tenemos, miren, aquí los poros nucleares, ¿no? Nosotros sabemos que el núcleo como tal tiene una membrana interna, una membrana externa y los poros nucleares, ¿no? Estos poros nucleares solo permiten la salida de algunas estructuras en particular, no de todas, ¿no? Una vez que se produce la transcripción de la información genética, miren que como no es denso, ¿no?, es fácil, ¿no?, producir aquí la transcripción de la información genética, ¿no? Entonces, imagínense que aquí, ¿no?, a este nivel, digamos, se produce, ¿no?, lo que es el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a salir por el poro, ¿no?, y una vez que salga, ¿no?, va a llegar al ribosoma para lo que es la traducción de la información genética, ¿no? Miren que la fibra de cromatina, ¿no?, a su vez, ¿no?, está enrollada, ¿no?, en una serie de estructuras que nosotros conocemos como nucleosoma, ¿ya? El nucleosoma no es más que la formación de una histona, ¿no?, que es una proteína, la histona, ¿no?, y dos giros de DNA. Entonces, a eso se denomina nucleosoma, ¿no? Cuando desenrollamos, ¿no?, en este caso de la histona al ADN, recién obtenemos la doble cadena de ADN que nosotros conocemos, ¿no? Primero está más condensada, después lo separamos, ¿no?, en el nucleosoma, y después de eso, ¿no?, obtenemos el ADN, ¿no? La biotecnología, ¿no?, hace uso, ¿no?, justamente desenrollando del núcleo de la histona, ¿no?, el ADN para, ya sea, ¿no?, utilizar un segmento o en este caso reemplazar un segmento de DNA, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que recordar esta estructura, ¿no? Les decía, ¿no?, una vez que se produce
en este caso la formación del ARN mensajero, este sale por el poro nuclear y una vez que sale llega al ribosoma, ¿no? En el ribosoma tenemos la subunidad 50S y la subunidad 30S, ¿no? Y además tenemos ahí en su interior al ARN ribosómico, ¿no? Entonces una vez que entra, ¿no? Eso vamos a verlo, es un proceso más complejo, pero de manera general, ¿no? Una vez que entra, ¿no? Cada triplete, en este caso de bases, que se denomina codón en el ARN mensajero, es reconocido por el extremo donde están los anticodones, ¿no? Del ARN de transferencia, ¿no? Sus pares, ¿no? Y una vez identificados, ¿no? Van ensamblándose, son los aminoácidos, para posteriormente ser sintetizados en una proteína, ¿no? Nosotros sabemos que no termina ahí, ¿no? Van al retículo endoplásmico rugoso, van al aparato de Golgi para ensamblarse, ¿no? Y en este caso añadirles algunos grupos, en este caso pueden ser de carbohidratos o lípidos, ¿no? Y formar una estructura completa para después recién ser liberados, ¿no? A través de la membrana celular, ¿ya? Entonces todo este proceso, ¿no? Que lo hemos hecho de manera sintética, ¿no? Nosotros lo vamos a profundizar, ¿ya? Vamos con la denominación, ¿no? ¿A qué se denomina gen? Ya, entonces, ¿no? La anterior semana les preguntaba, ¿no? ¿Qué es un gen, no? Un gen es la unidad funcional del ADN. Esa es su definición, ¿ya? Tenemos dos tipos de genes, ¿no? Tenemos a los genes estructurales y a los genes reguladores. Dentro de lo que es el gen estructural, este es responsable de codificar proteínas y determinar su estructura final. Puede ser en este caso una enzima. Cuando se produce la síntesis de la proteína, ¿no? Es como si producieran un producto en masa, ¿no? Pero no se especifica su función. Puede ser una enzima, puede ser una proteína estructural, puede ser en este caso ¿qué más hay? Tenemos, ¿no? Los receptores, pueden ser las proteínas transportadoras, o sea, no se sabe todavía su función, ¿no? Después, cuando se produce el ensamblaje en el retículo endoplásmico rugoso o en el aparato de Golgi, recién se define cuál es su función, ¿ya? Entonces, pero un denominativo general de gen estructural es esto, ¿no? Es responsable de codificar proteínas, ¿no? Que posteriormente se pueden convertir en enzimas, en transportadores o en receptores, ¿ya? ¿Qué es el gen regulador, no? Son segmentos de DNA con función reguladora, delimitan inicio y final de los genes estructurales. En el ADN no solamente hay genes que tienen información, por ejemplo, para la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Sino que también hay genes que cuando se activan, ¿no? Son las que van a controlar la síntesis de la hemoglobina a partir de ejercer un control sobre este gen, ¿no? Estos genes reguladores son los que van a controlar si se va a formar o no hemoglobina, y esos son los que activan. Entonces son diferentes, ¿no? Miren, nosotros tenemos, bueno, una cadena larga, ¿no? De lo que es el DNA, y cada segmento del gen, ¿no? Maneja una información. Prácticamente todo lo que nosotros somos, ¿no? Desde la parte, en este caso, fenotípica, ¿no? O en este caso, corresponde a la parte genética, ¿ya? Entonces, ellos son los que regulan. De todo eso, ¿no? Nosotros creo que conocemos a partir de ¿cuánto por ciento? En este último estado creo 90%, falta un 10% que no se sabe qué función tiene. Están ahí los genes, pero no se sabe qué función tienen, ¿no? O sea, el 90% del código genético, ¿no? Estaba descubierto, no al 100%, y había genes que no sabemos para qué sirven. Cuando una persona está sujeta a situaciones extremas, estamos hablando de bajas temperaturas o altas temperaturas o lugares donde tal vez uno no puede, ¿no? Llevar una vida normal, son muy hostiles las condiciones, ¿no? Claro que en esas circunstancias se activan, ¿no? Y empiezan a, en este caso, garantizar la supervivencia humana, ¿no? La información que nosotros tenemos, ¿no? Es y viene desde ya más antes. Si ustedes hacen una rememoranza, ¿no? De, en este caso, abuelos, bisabuelos, ¿no? Ahorita lo más valioso que ustedes están transmitiendo de generación a generación es justamente la información. Lo más valioso.
¿Qué sentido tiene formar una familia y tener un hijo? Transmitir la información genética. Y eso se va a dar, ustedes igual van a llegar a tener sus hijos van a llegar a tener sus hijos, entonces van transmitiéndose de generación en generación. Los periodos son diferentes, son muy particulares, ¿ya? ¿A qué denominamos expresión del gen, no? Flujo de información desde los genes a las proteínas, es decir, cómo se maneja en este caso, ¿no?, la activación o la inhibición para la síntesis de proteínas, ¿no? Activación o desactivación de la transcripción, forma principal de regulación. Les decía, ¿no? Imagínense, a ver, hablando de la hemoglobina, ¿no? Tenemos, ¿no?, el gen en este caso que tiene la información para la síntesis de la hemoglobina, ¿ya? Tenemos un gen regulador, ¿no? Cuando hay exceso, les decía, ¿no?, del pigmento M, este M, ¿no?, inhibe en este caso al gen activador, ¿no?, para que ya no ejerza influencia sobre el gen que va a producir la transcripción de la información. Entonces lo neutraliza, ¿no?, y por ende ya no se produce cuando ya es en exceso. Entonces, ese proceso por el cual se controla y se regula se denomina expresión del gen, ¿ya? Veremos cómo se produce y seguimos con algunas definiciones, ¿no? Ya, seguimos con algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es un operón? Aquí vamos a conocer algunos términos un poco, tal vez extraños, pero son importantes, ¿no? Genes en arreglo lineal, eso se les conoce como operón. Genes en arreglo lineal. ¿Qué es un cistrón? Es la unidad más pequeña de la expresión génica, ¿no? Yo les puedo preguntar, ¿no?, ¿qué es un cistrón? Es la unidad más pequeña de la expresión génica, ¿no? Tenemos el RNA mensajero policistrónico, ¿no?, que es el que codifica para más de una proteína. A ver, les decía, ¿no?, cuando se produce en este caso, transcripción de la información, sale el ARN mensajero, el ARN mensajero va al ribosoma para lo que es la traducción de la información, ¿no? Se sintetiza una secuencia de aminoácidos, ¿no? Pero no siempre esa secuencia de aminoácidos es específica para una proteína, ¿no? Pueden utilizarse para otras proteínas, ¿no? Ya les decía que el que va a cambiar todo esto va a ser cuando se produce, ¿no?, en este caso en el retículo endoplásmico rugoso o en el aparato de Golgi, ¿no?, el ensamblaje, ¿no? Si yo le aumento un carbohidrato, ¿no?, se va a obtener una glucoproteína, ¿no? Si yo le aumento, digamos, no sé, el pigmento M, ¿no?, se va a volver una hemoglobina, o sea, ahí se va a producir la diferencia, ¿no? Normalmente el ARN policistrónico, ¿no?, va a codificar una información, pero puede ser para diferentes proteínas, no es para una específica, ¿ya? Gen inducible, dice, ¿no? Expresión aumenta, ¿no? Esto está por un ROAX, ¿no? Genes básicos, ¿no? Expresión constante sin regulación, ¿no? No tienen regulación. Por ejemplo, en estos casos, ¿no?, son ya información que nosotros requerimos. Por ejemplo, la estructura del cabello, a ver, la queratina, el colágeno, ¿no? Son estructuras que sí o sí tienen que formarse cada día. Nosotros, por ejemplo, perdemos, ¿no?, una capa de piel por día, ¿no? Entonces, para eso necesitamos cada día sintetizar proteínas, ¿ya? Regulador, promotor, ya. Decíamos, ¿no?, el ARN policistrónico va a ayudar en este caso a sintetizar la información que puede corresponder a más de una proteína, ¿no? Entonces tenemos, miren, este es un gen, ¿ya? Todo esto que vemos aquí, este largo, es un gen, ¿no? Y aquí vamos a encontrar diferentes partes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, al gen regulador, ¿no?, al gen promotor, al gen operador y a los genes estructurados, ¿no? O sea, un gen no es solamente ya para nosotros ahora un segmento de DNA, ¿no? Tiene un regulador, un promotor, un operador y genes estructurales, ¿no? ¿Qué hace el regulador? Codifica una proteína represora, ¿no? El ARN polimerasa inicia
la transcripción, en este caso, ¿no? El proceso de transcripción de la información, los genes estructurales regulan el acceso del RNA polimerasa al gen estructural y finalmente se sintetiza una proteína resultante, ¿no? Entonces, para que funcione, ¿no?, la síntesis de una proteína, tiene que haber un gen regulador, un gen promotor, un operador y genes estructurales, y todo esto, ¿no?, nos ayuda a sintetizar una proteína. Imagínense, ¿no?, solo esto es para sintetizar la hemoglobina. ¿Qué será para la gelatina? ¿Qué será para el colágeno? ¿Qué será para la elastina? ¿Para la miosina? ¿No? Y una serie de proteínas que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Siempre se utilizan todas estas partes, ¿no?, para producir la síntesis de una proteína. Desde el inicio de la proteína, ¿no?, represora, que a su vez puede bloquear, en este caso, la síntesis o la transcripción de una información, hasta la activación de los genes estructurales, ¿cierto? Eso es entonces expresión génica, ¿no?, cuando uno activa o inhibe, en este caso, la transcripción de una determinada proteína, ¿no? Tipos de regulaciones, ¿no? Ya, tipos de regulación, ¿no? ¿Cómo se produce la regulación de la expresión génica, ¿no? Tenemos una positiva y otra negativa, ¿no? En el caso de la regulación positiva, ¿no?, el activador va a facilitar la expresión de la información genética, ¿no?, y esta va a estar incrementada. Les decía, es una regulación positiva cuando se produce la transcripción de la proteína, ¿no?, pero es negativa cuando el represor, es decir, un gen, va a neutralizar o va a inactivar, ¿no?, la expresión génica, ¿no? Entonces esta va a estar disminuida. Aquí, antes de pasar a la otra diapositiva, ¿no?, nosotros hemos visto regulador, promotor, operador, ¿no? Entonces, a este nivel igual está el represor. Puede ser que en vez de un regulador, ¿no?, esté un represor, y este va a inhibir o va a neutralizar la síntesis de una proteína, ¿ya? Tenemos, ¿no?, un regulador específico que puede ser, en este caso, un gen, ¿no?, y puede activar o, en este caso, inhibir, ¿no? Tipos de respuesta. Ya, tipos de respuesta. Cuando un gen, en este caso, va a activar o va a inhibir la expresión génica, ¿no?, podemos obtener tres tipos de respuesta, ¿no? La de tipo A es una expresión génica que depende de una señal inductora, o sea, tiene que haber sí o sí una señal que en este caso estimule la expresión genética. Las hormonas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos al cortisol, ¿ya? Resulta que el cortisol, ¿no?, es una hormona esteroidea, está elaborada en base a colesterol, ¿no? Cuando se incrementa su cantidad, ¿no?, ¿qué es lo que pasa, no? Va a lo que es la parte de del hipotálamo, ¿no?, donde está la hormona liberadora de corticotropina, ¿no?, y puede ingresar a través de la membrana plasmática, incluso la membrana nuclear, porque es liposoluble, ¿no?, está hecho en base a colesterol, ¿no?, llegar al núcleo de la neurona del hipotálamo, ¿no?, y neutralizar o activar un gen, ¿no?, que en este caso va a evitar la formación de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Si neutraliza, si dice ya no se sintetiza hormona liberadora de corticotropina, ya no se libera la hormona liberadora de corticotropina, ya no se produce adrenocorticotropina, esta a su vez va a ejercer una acción sobre en este caso sobre la glándula suprarrenal, y va a inhibir en este caso, producción de cortisol. O sea, es como un proceso inverso, ¿no? Entonces, lo que hace es neutralizar. Pero, ¿cuál es el estímulo, en este caso, que ha sido quien ha evitado, ¿no?, que se produzca más, en este caso, hormonas, ¿no? Ha sido la misma hormona que ha ejercido función, ¿no?, sobre su regulador, ¿no? Pues por eso dice, expresión génica depende de una señal inductora, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, como ejemplo, ¿no?, las hormonas, ¿ya? En el tipo B, una expresión génica temporal. Los
medicamentos, ¿no? Los medicamentos pueden ejercer, ¿no?, cierto efecto inhibidor en un gen, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen la ciclosporina A? No. La ciclosporina A es un medicamento, ¿no?, en este caso inmunosupresor, ¿no?, que se utiliza para los trasplantes. Pueden ser trasplantes de riñón, pueden ser trasplantes de diferentes órganos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace este medicamento, ¿no? Disminuye la producción de, en este caso, anticuerpos, y también disminuye la producción de células de defensa como los linfocitos, ¿no? Los inhibe, los bloquea, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Actuando justamente sobre un gen, ¿no?, para evitar la replicación de estas células, ¿no?, o baja, ¿no?, y también para evitar la formación de anticuerpos, que nosotros sabemos que los anticuerpos son proteínas, ¿no? Entonces, igual tienen una parte, ¿no?, en el ADN, tienen un gen que ayuda a sintetizar, ¿no? Al neutralizar este gen, lo que está haciendo es, en este caso, evitar todo eso, ¿no? Pero eso es temporal, ¿no? Solamente se utiliza hasta que el injerto, o en este caso el trasplante, sea aceptado, porque después la persona va a seguir con su respuesta inmunológica normal, solo es temporal, ¿no? Entonces, en ese caso, vemos una respuesta de tipo B, ¿no? En el de tipo C, ¿no?, expresión génica persistente independiente, ¿no?, función diferenciada de un tejido, ¿no? Las células especializadas pueden dividirse. A ver, alguna célula especializada que conozcan dentro de lo que es toda la gama de células que conocen. Una célula especializada, o sea, que tenga una función específica más o menos. La neurona, ¿no? Bueno, pero la neurona hay 5 tipos de células en el cerebro, ¿no? Ya, la neurona. Entonces, como tal, ¿se puede replicar o no se puede replicar? No. No se puede, ¿no? Uno de ellos sí, el astrocito sí se puede replicar, ¿no? Pero la neurona como tal, la neurona postsináptica o la neurona sináptica, ¿no?, que es otra denominación, ¿no?, no se puede replicar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la expresión génica, ¿no?, de esta estructura, por ejemplo, un neurotransmisor como la acetilcolina, digamos, ¿no?, es persistente, no es temporal como el otro, no es una respuesta temporal, sino definitiva, o sea, hasta el final, ¿no? Entonces, esa es una función diferencial de un tejido. Como ustedes han dicho, el tejido nervioso, ¿no?, es un tejido especializado, especialmente la neurona postsináptica y la sináptica. Esas son las que no se pueden dividir. Los astrocitos se dividen y son parte de, en este caso, la parte del encéfalo o parte de las células del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, a eso se refiere con respuesta, ¿no? Cómo la expresión génica, ¿no?, responde en base a los estímulos que recibe. Y aquí nosotros ya tenemos 3 respuestas. Si yo les pregunto, ¿no?, por ejemplo, a ver, una de las respuestas en este caso, ¿no?, de la expresión del gen, ¿no?, es la expresión génica temporal, ¿no? Esta corresponde a qué tipo de respuesta? Al de tipo B, ¿no? Y una de las respuestas igual de la expresión génica, ¿no?, es una respuesta persistente e indefinida, ¿no? ¿A qué tipo de respuesta pertenece? Tipo C. Entonces ustedes me van a ir colocando en base a las características de la respuesta, ¿ya? Seguiremos. Aquí vamos a ver cómo funciona lo que hace un ratito hemos mencionado. El RNA policistrónico que hemos dicho, ¿no? Vamos a pasar a la transcripción, ¿no? Ya. ¿Qué era un operón? ¿Qué era un operón? Si no sabemos cuál es un deben ser todo. Genes en arreglo lineal. Genes en arreglo lineal, ¿no? Tenemos aquí el operón LAC. Genes en arreglo lineal se refiere, ¿no? ¿Te acuerdan de ese cuadrito donde estaba un regulador, ¿no?, un promotor, y al final estaba, ¿no?, el ARN policistrónico? O sea, a eso se refiere, ¿no?, en este caso, operón, ¿ya? Tenemos al ARN policistrónico, ¿no? Miren, aquí tenemos la Escherichia coli, que es una bacteria, ¿no?, en este caso es un gran negativo, ¿no? En contacto con la lactosa y la glucosa, ¿no?, primero se metaboliza la glucosa, ¿no?, posteriormente, ¿no?, se produce una regresión temporal del catabolismo de la lactosa, ¿no?,
posteriormente una proteína activadora del gen del catabolismo, ¿no? A través de un segundo mensajero como es el AMP cíclico, ¿no? Ayuda a la síntesis de una proteína reguladora del AMP cíclico, ¿no? Cuando nosotros tenemos, en este caso, ¿no? una bacteria, ¿no? Hagan de cuenta, igual es una célula, ¿no? Igual tiene su núcleo, igual tiene su información genética, ¿no? Resulta que esta bacteria quiere metabolizar la glucosa, pero no se puede metabolizar al mismo tiempo la lactosa, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, para eso tiene que suprimir las respuestas del metabolismo de la lactosa, ¿no? Para activar el gen que va a metabolizar la glucosa. O sea, tiene que haber dos tipos de respuesta, ¿no? Una en la cual va a inactivar, en este caso, el metabolismo a través de la formación de enzimas, ¿no? De la lactosa, y otra que va, en este caso, inhibir, ¿no? Y que va a activar otra con las enzimas que participan en el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Por eso dice, ¿no? De manera genética se produce una represión temporal del catabolismo de la lactosa, ¿no? Y en cambio se produce una activación de la proteína del catabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces manejan dos respuestas. No pueden, por ejemplo, nosotros no podemos hacer dos respuestas a la vez, ¿no? Es medio complicado. En una misma célula estamos haciendo, porque este es un microorganismo unicelular, ¿no? Nosotros aquí, en la parte del tracto digestivo, ¿no? Tenemos el mecanismo para metabolizar, ¿no? Ya sea carbohidratos o lípidos, pero es un conjunto de células, ¿no? Es un órgano, ¿no? Es un tejido como el hígado, ¿no? Pero la bacteria solamente tiene un ADN, ¿no? Y bueno, solamente puede hacer un proceso a la vez, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿no? La Escherichia coli puede metabolizar la glucosa inhibiendo el catabolismo de la lactosa, ¿no? Y formando el AMP cíclico, que es en este caso, segundo mensajero, que vamos a ver, bueno, tal vez como ejemplo, es medio complejo, no estamos en la parte teórica, pero cuando lo ponemos en práctica es muy interesante cómo este AMP cíclico ingresa al ADN, ¿no? Es un segundo mensajero, ¿no? Y cuando llega al ADN, estimula la síntesis de diferentes enzimas, ¿no? O bien inhibe a ciertas enzimas, ¿no? En el proceso de transcripción de la información genética, ¿ya? Vamos a la transcripción del ADN, ¿no? Les decía, estamos empezando desde cómo se inicia hasta lo que es la transcripción del ADN al ARN mensajero, ¿ya? Dice, ¿no? Antecedentes. La transcripción es el primer paso de la expresión génica. Nosotros ya hemos llevado expresión génica, ¿no? Cómo se produce, en este caso, la formación de una proteína a partir de los genes reguladores, promotores, ¿no? Y en este caso los genes estructurales, ¿no? Entonces viene el proceso de transcripción, ¿no? Proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto final como una proteína, ¿no? El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen, ¿no? Aquí vemos en el recuadro, ¿no? Tenemos al ADN, ¿no? Y aquí miren, tenemos, ¿no? Cómo se va formando el ARN mensajero, ¿no? A partir, en este caso, de lo que son las bases nitrogenadas, ¿no? Finalmente, cuando ya está transcrito toda esta información, se sale, ¿no? Y bueno, se produce la transcripción interpretando, ¿no? Cada uno de estos tripletes o códones como aminoácidos, ¿no? Para ser ensamblados, ¿no? En el caso de los genes, dice, ¿no? Codificantes, la copia de ARN o tránsito contiene la información necesaria para generar un polipéptido, ¿no? Es en forma general en sus antecedentes, ¿no? ¿Quién es el responsable en este caso de la transcripción de la información genética? Es el ARN polimerasa, ¿no? La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, ¿no? La cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Entonces, esta enzima es responsable de dar inicio al proceso de la transcripción, ¿no? Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección 5 a 3, ¿no? Al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3 de la cadena. Si nosotros somos observadores, ¿no? Vemos que el molde del ADN tiene una dirección de 3
¿no? En este caso 5, 3, ¿no? O sea, en esta dirección, ¿no? 5, 3, ¿no? Pero resulta que el ARN, ¿no? Mensajero, cuando se está formando, va en dirección, en este caso, perdón, 3, 5, ¿no? Pero en este caso va en dirección 5, 3, es como si un vehículo, ¿no? Viniera por este lado, ¿no? Y el otro viene por este lado, y a medida que va viniendo por ahí, va copiando su información, ¿no? O sea, son direcciones opuestas, ¿no? En el caso del ARN, ¿no? Su dirección 3, 5, y en el otro su dirección 5, 6, o sea, es como si se cruzara, y a medida que va pasando, ¿no? Hagan de cuenta que aquí tiene como una especie de imán, ¿no? Que va uniendo, ¿no? En este caso las bases nitrogenadas que corresponden, y después de que se forman se sale, ¿no? Y se queda igual en la misma secuencia donde está, ¿vale? Pero vamos a ver, como les digo, de manera un poquito más profunda después, ¿ya? Etapas de la transcripción, dice, ¿no? Tenemos 3 etapas: iniciación, elongación y terminación, ¿no? La transcripción se divide entonces en 3 etapas, ¿no? La iniciación: el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos llevando aquí, ¿no? En ese cuadrito de los genes, había un segmento donde decía promotor. Entonces, ahí empieza todo, ¿no? En ese gen, ¿no? Que se denomina promotor, ¿no? Que se encuentra al inicio de un gen, ¿no? Cada gen contiene su propio promotor, ¿no? Yo les había dicho que eso que hemos visto, un gráfico pequeñito, ¿no? Ahí en la parte inferior, ¿no? Era para todas las proteínas, o sea, el mismo, ¿no? Para la hemoglobina, eso; para la queratina, lo mismo; para el colágeno, lo mismo, o sea, lo mismo. Cada gen contiene su propio promotor. Entonces, una vez unida la ARN polimerasa, ¿no? Separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción, ¿no? Empieza el ARN polimerasa, ¿no? A desdoblar, ¿no? A separar la doble cadena de ADN. Entonces, ¿no? Decíamos que para que se produzca la transcripción tiene que producirse la activación de un promotor, ¿no? Y a partir del promotor, ¿no? Empieza, ¿no? En este caso, la acción de la ARN polimerasa, que empieza a separar la cadena de ADN. Miren la secuencia, ¿no? Del ADN 3, 5 y del ARN mensajero 5, 3. Les decía, son direcciones opuestas, ¿ya? Región transcrita, ¿no? Todo lo que hace un momento nos hemos iniciado. Miren aquí, no sé si se dan cuenta, pero ¿qué es esta estructura? Como una sombra, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí hay una sombra. ¿Dónde estamos aquí? Para que se produzca ¿dónde se produce la transcripción? ¿Dónde se produce la transcripción de la información? En el núcleo, ¿no? Estamos en el núcleo de la célula, ahí se produce la traducción de la señal, se va a producir en el citoplasma, ¿no? La segunda fase, ¿no? La elongación, ¿no? Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa, ¿no? Al leer este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5 a 3. Esa es la dirección, ¿no? Del ARN de mensajero, de 5 a 3, ¿no? El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, ¿no? Contraria a la del molde, ¿no? O, en este caso, la cadena codificante, ¿no? En el gen, pero contiene la base uracilo en lugar de timina, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de lo que son las bases nitrogenadas, ¿no? En el ARN cambia, ¿no? Lo que es la timina por el uracilo, ¿no? ¿Qué significa el 5 y 3? Dice, ¿no? Que es en este caso la dirección en la cual va la elongación, ¿ya? Entonces, ¿no? Miren, decíamos, el ARN polimerasa en la fase inicial, ¿no? Separa la doble cadena de ADN y posteriormente se inicia lo que es la fase de elongación en dirección 5 a 3, ¿no? 5 a 3. Entonces empieza, en este caso, unirse, ¿no? Las bases nitrogenadas para realizar la copia de la información, ¿no? Ingresa
Y tenemos, ¿no?, la cadena molde por un lado y la cadena codificante. El ARN mensajero va a tener las mismas bases nitrogenadas que la cadena codificante, porque es una copia de la cadena molde. Entonces, a eso se refiere con la fase de elongación, ¿no? Cadena codificante, ARN, ¿no?, que reemplaza en este caso a la timina por el uracilo, ¿no?, y la cadena molde. Todas las estructuras que tienen timina, ¿no?, van a ser reemplazadas por el uracilo, ¿no?, en dirección 5 a 3, como les decía, ¿no? Terminaciones, ¿no? Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN, ¿no? Miren, teníamos un gen promotor, ¿no? Entonces ahora tenemos un gen terminador que va a decir que se termina hasta ahí, o sea, que solo necesitamos esa información, nada más, no van a terminar, ¿no? Indica que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa, ¿no? Aquí tenemos la ARN polimerasa, ¿no?, la enzima, ¿no? Entonces, una vez que estas indican que deben parar, ¿no?, lo paran y listo, ya tenemos la cadena de ARN. Pero no termina ahí, ¿no? Nosotros pensamos que cuando se forma el ARN mensajero y se sale por el polo nuclear, no. El ARN tiene que madurar, ¿no? En las células eucariotas dice, ¿no?, el transcrito de un gen codificante se llama pre-ARN mensajero, ¿no? Tal vez eso, digamos, no se desconocía, ¿no? Nosotros en forma general sabemos que se forma ARN mensajero y se sale, no. Está todavía inmaduro, tiene que madurar, ¿no? Por eso se llama pre-ARN mensajero, ¿no? Debe experimentar un proceso adicional antes de que pueda convertirse en ARN mensajero real, dice, ¿no? Estos son, ¿no?, añadir un CAP5 al inicio del ARN, ¿no?, añadir una cola de polia o cola de nucleótidos A al final del ARN, en eso consiste la maduración, ¿no? Cortar y quitar los intrones, vamos a ver eso en un gráfico igual, o secuencias basura, ¿no? Resulta que cuando se sintetiza, ¿no?, el ARN, pues hay segmentos que no tienen funcionalidad, que no se sabe, ¿no? O sea, es un error, ¿no? Hagan de cuenta que es como cuando una persona está tejiendo, ¿no?, teje, todo, y resulta que hay lugares donde hay huecos, tal vez hay doble punto, ¿no? Entonces son lugares que están errados, ¿no? Esos lugares tienen que ser cortados y retirados, ¿no?, para después formar, en este caso, un ARN mensajero maduro, ¿no? Tienen que ser retirados, ¿ya? Y pegar las secuencias restantes, los buenos exones, ¿no? Muchos pre-ARN mensajeros eucariotas sufren empalme, ¿no? En este proceso, partes del pre-ARN mensajero llamados intrones se cortan y eliminan, y las piezas restantes llamadas exones se vuelven a unir. Entonces, el proceso por el cual se quitan partes como los intrones y se unen piezas como los exones se denomina empalme, ¿no? El ARN mensajero tiene que estar sujeto al empalme para madurar, ¿ya? Una vez que se han completado estos pasos, el ARN es un ARN mensajero maduro, ¿no? Este puede viajar fuera del núcleo y ser utilizado para hacer una proteína, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste eso, ¿no? Decíamos, ¿no?, existen intrones, es decir, partes o segmentos del pre-ARN mensajero, ¿no?, que no nos interesan, ¿ya?, que no tienen funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Con el proceso del empalme se cuelgan, y se los retiran, ¿no? Eso se llama empalme, ¿no? Se los retira, ¿no? ¿Y qué pasa? Miren, aquí tenemos exón. Estos exones son enlazados o se unen para formar el ARN maduro. Para que vean, ¿no?, que en este caso, en el proceso de transcripción también hay errores, ¿no? Si por alguna razón no se produciera esto, ¿no?, y los intrones permanecerían, la información sería incorrecta, ¿no?, y nosotros sintetizaríamos proteínas anormales, ¿no? En algunos casos, esta es la explicación de por qué existen enfermedades genéticas y también por qué existen procesos tumorales, ¿ya? Porque falla, en este caso, el mecanismo de maduración del ARN mensajero. Uno de los factores, porque miren que es la traducción, nos vamos a hablar. Entonces, en cualquiera de estos pasos que estamos hablando, ya sea a nivel de la expresión de los genes
o la transcripción, o la traducción. En cualquiera de esos puede haber una falla y al final nos va a producir una proteína defectuosa, ¿no? Y esta es la responsable de las enfermedades genéticas, ¿ya? Entonces se produce, ¿no?, la maduración, se quita, ¿no? Y al final tenemos, ¿no?, el ARN maduro. Les decía, ¿no?, se añade una porción CAP5, ¿no?, y se añade la cola polia. Eso es lo que decía, ¿no?, un parte de la maduración. ¿Cómo está? Añadir CAP5, añadir cola de polia y producir el empalme. Esas son tres características de la maduración del ARN. Yo les puedo preguntar, ¿no?, ¿en qué consiste la maduración del ARN? ¿No? Ustedes me dicen, consiste en añadir un CAP5, añadir una cola de polia y el pre-ARN mensajero tiene que sufrir el empalme, que consiste en quitar intrones, ¿no?, y pegar exones, ¿no? Y con eso ya tienen la respuesta que yo estoy buscando, ¿no? CAP5, cola polia y retirar intrones por el empalme, unir exones y tenemos el ARN maduro, ¿ya? Dice, ¿no?, en el empalme de ARN, ciertas regiones del transcrito del pre-ARN mensajero, conocidas como intrones, son reconocidas y eliminadas por un complejo enzimático especializado llamado espliciosoma. Es decir, ¿no?, este complejo de muchas enzimas, ¿no?, reconoce a los intrones que están tal vez en todo lo que es el ARN mensajero, ¿no?, y son los responsables de eliminar a los intrones. Entonces, igual les puedo preguntar, ¿no?, ¿quién es el responsable de eliminar y reconocer a los intrones del pre-ARN mensajero, ¿no? Un complejo enzimático denominado espliciosoma. El empalme posibilita un proceso llamado empalme alternativo, dice, ¿no?, en que puede hacerse más de un ARN mensajero del mismo gen, ¿no? Entonces, cuando una persona, en este caso, ¿no?, se produce el empalme y se retiran los intrones y se quedan los exones, ¿no?, este ARN mensajero puede ser no solamente para sintetizar una proteína, sino varias, ¿no? A eso no es solamente que un ARN mensajero va a sintetizar, tiene la información para sintetizar varias, ¿no? Pero resulta que en el proceso de traducción, como les he dicho, ¿no?, se produce igual, ¿no?, la información. ¿Dónde va a ser ensamblado la proteína? Va a ser en el retículo endoplasmico rugoso, y en el aparato de Golgi. Ahí se va a producir la diferenciación de la proteína, ¿no? En forma general puede ser para todo tipo de proteínas, no siempre para uno, ¿ya? Mediante el empalme alternativo, los humanos podemos codificar secretamente un número mayor de proteínas que los genes que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta que este es el ARN mensajero, ¿ya? Empiece a traducirse así, pues miren, MED, HG, Z, así es. Este es el pre-ARN mensajero, ¿no?, o el ARN inmaduro, ¿ya? Cuando se retiran los intrones, ¿no?, estos son los intrones, ¿no?, y quedan solamente los exones, ¿no?, nosotros podemos entender el lenguaje del ADN. Retiramos y miren qué obtenemos. La medicina es una pasión, ¿sabes? Pero si nosotros no iniciáramos eso, no se produce el empalme, no se retiran los intrones por el espliosoma, no vamos a entender la información, ¿no? Entonces tiene que suceder siempre el retiro de los intrones para que en este caso se unan los exones y nosotros podemos entender el lenguaje, en este caso, del código genético, ¿ya? Entonces en eso consiste la transcripción de la información genética, ¿no? Esto es un poquito más complejo, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero igual, ¿no?, una proteína activadora, la caja TATA, miren que tenemos en la parte de los genes, que también es uno de los que inicia el proceso de transcripción, el RNA polimerasa, ¿no? Ya les decía, no vamos a entrar tanto en detalles, ¿no? Traducción del ARN mensajero, ¿no?, en lo que es el ribosoma, ¿no? Igual, vamos a ver que el proceso de traducción igual tiene etapas, ¿no? Durante la traducción, una célula, dice, ¿no?, lee la información contenida en el ARN mensajero y lo usa para construir una proteína. Nosotros ya tenemos el ARN maduro, ¿no?, después del empalme, ¿no? Este se sale por el poro nuclear, ya lo tenemos en el citoplasma y específicamente en el ribosoma, ¿no? El ARN mensajero
no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que siempre codifica un polipéptido o una cadena de aminoácidos. Les decía, ¿no? Va a ayudar a sintetizar polipéptidos, pero no se sabe todavía qué va a ser esa proteína. Puede ser queratina, puede ser colágeno, puede ser hemoglobina, o sea, falta. Solamente tenemos la secuencia de aminoácidos, ¿no? En un ARN mensajero dice, ¿no? Las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, ¿no? Es decir, la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina, ¿no? Que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones, ¿no? Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 aminoácidos que nosotros conocemos, ¿no? Un codón, ¿no? Por ejemplo, adenina, uracilo y guanina, ¿no? Este es uno de los primeros, ¿no? Especifica el aminoácido metionina, ¿no? Y también actúa como un codón de inicio, es decir, les decía, es como un tejido, ¿no? Para en este caso empezar una hilera, ¿no? Lo que tiene que pasar es que tiene que iniciar con un punto primero, ¿no? Y este punto es el codón auge, es decir, en cada polipéptido que se va a formar siempre hay un codón de inicio, ¿no? Y este codón de inicio es el adenina, uracilo y guanina o auge, ¿no? Y esa es la señal para el comienzo de la construcción de una proteína, ¿no? Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos, ¿no? Estos codones son los codones de terminación, ¿no? ¿Cuáles son? El UAA, ¿no? El UAG y el UGA, ¿no? En este caso, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina y adenina. Igual, yo les puedo preguntar, ¿cuáles son los codones de terminación? Ustedes me anotan UAA, UAG, UGA, es decir, siempre hay un codón de inicio, posteriormente vienen los otros codones y hay 3 codones de terminación. Puede terminar con cualquiera de esos 3, no siempre con los 3, ¿no? Le informan a la célula cuando está completo un polipéptido, ¿no? Un conjunto esta colección de relaciones codones aminoácidos se llama el código genético, ¿no? Porque permite que las células decodifiquen un ARN mensajero en una cadena de aminoácidos. Entonces, la denominación de código genético radica justamente en esa interpretación que se hace, ¿no? Tenemos ahí, ¿no?, una serie de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, la interpretación que se realiza de esa información y se traduce en proteínas se conoce como código genético, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, una gráfica igual de cómo una vez que el ARN mensajero, ¿no?, maduro, ¿no?, que este ya es maduro, por eso se está saliendo, ¿no?, sale, ¿no?, a través del poro nuclear. Aquí tenemos el ARN mensajero y aquí tenemos el ARN de transferencia que está ahí, ¿no?, en el citoplasma, ¿no?, y es el responsable de buscar, ¿no?, en este caso, ¿no?, a los tripletes o a los codones con el anticodón, unirse para ensamblar, ¿no?, una cadena de aminoácidos que se traduce en un polipéptido, ¿no? Aquí tenemos igual al ribosoma, ¿no? Ya les decía, tiene su subunidad 50S, su subunidad 30S. Ribosomas, ¿no? Los ribosomas son las estructuras donde se construyen los polipéptidos o las proteínas, ¿no? Se componen de proteínas y ARN, ¿no? El ARN es ribosomal o ARN es ribosómico, ¿no? Cada ribosoma tiene 2 unidades, una unidad grande, ya les he dicho, ¿no?, de 50S y una unidad pequeña de 30S, ¿no? Los dos en su conjunto hacen una unidad de 70S, ¿no?, que se reúnen alrededor de un ARN mensajero. El ribosoma proporciona un conjunto de espacios útiles o huecos, ¿no?, donde el ARN de transferencia puede encontrar sus codones correspondientes, ¿no?, en la plantilla del ARN mensajero y entregar sus aminoácidos, ¿no? Aquí el ARN de transferencia juega un rol muy importante porque es el que va a buscar, ¿no?, en este caso el anticodón del codón y va uniendo, en este caso, los aminoácidos, ¿no? Estos huecos se llaman sitios
A, T y E, vamos a ver eso también, ¿no? Cómo es que en esos lugares son donde se produce, en este caso, el ensamblaje, ¿no? Pero además el ribosoma actúa como una enzima que cataliza la reacción química que une los aminoácidos para formar una cadena, ¿no? Los aminoácidos, ¿por qué están unidos? Un aminoácido con otro. ¿Por qué tipo de enlace? Covalente. ¿Pero qué se denomina? Es un enlace covalente. Enlace peptídico, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables de formar ese enlace peptídico? Son, en este caso, las enzimas que se encuentran dentro de los ribosomas. Ellos son los que ayudan a formar los enlaces peptídicos y finalmente, ¿no?, estos van formando una cadena de aminoácidos o polipéptido, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos al ribosoma, ¿no? Les decía, ¿no? Hay una subunidad mayor, ¿no?, y una subunidad menor, ¿no? Cuando el ARN mensajero sale, ¿no?, llega y tiene que encontrarse con estos espacios que hemos dicho, ¿no? El sitio E, el sitio P y el sitio A, ¿no? A esto se conoce como sitios activos, es decir, ahí, imaginen que tenemos un ARN de transferencia, entonces tiene que pasar primero por aquí, después va a pasar por el sitio P, por el sitio A, después va a dejar su aminoácido y se va a ir, ¿no?, el ARN de transferencia. Va a venir otro y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, tienen que estar sí o sí en estos espacios, no puede estar, no es solo un desorden, ¿no? Todo tiene su orden, ¿ya? El ARN de transferencia, dice, ¿no? El ARN de transferencia son puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos para los que codifican. Un extremo, dice, ¿no?, de cada ARN de transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos denominados anticodón, ¿no?, que se pueden unir a un codón específico del ARN mensajero. El otro extremo del ARN de transferencia lleva un aminoácido. Tenemos aquí, digamos, un ARN de transferencia, en la parte inferior lo que son los anticodones, ¿no?, y en la parte superior un aminoácido, ¿no? Hay muchos tipos de ARN de transferencia, ¿no? Cada tipo lee uno o más pocos codones y lleva el aminoácido correcto que corresponde a estos codones, ¿no? Este es el ARN de transferencia. Aquí vemos, ¿no? Miren, tenemos el codón del ARN mensajero, ¿no?, que es guanina, adenina y guanina, ¿no? Y nosotros, ¿no?, su anticodón son bases nitrogenadas que siempre tienen que estar unidas. Por ejemplo, la guanina siempre tiene que estar con la citosina, ¿no? Y la adenina tiene que estar con la timina, pero como en este caso es ARN, ¿no?, está el uracilo, ¿no? Guanina, citosina. Entonces, una vez que identifica, ¿no?, al codón, se une, ¿no?, y en este caso el aminoácido que lleva en la parte superior, ¿no?, lo une con otro aminoácido, forma el enlace peptídico, ¿no?, y después cuando ya termina, ¿no?, este se retira, ¿no?, y el aminoácido sigue formando una especie de hilera o una cadena, ¿no?, polipeptídica, ¿ya? Pasos de la traducción, ¿no? Tus células están fabricando proteínas, ¿no?, cada segundo, ¿no?, y cada una de ellas debe contener el conjunto correcto de aminoácidos unidos justo en el orden debido. El cabello cada día, ¿cuánto crece? Nunca se pregunta eso, su cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuánto crece? Las uñas, ¿cuánto crece? El cabello más en particular, ¿no? A veces se hacen zapar para calcular en cuánto tiempo va a crecer. Sería bueno saber cada cuántos milímetros o centímetros crece por día, ¿no? No son milímetros, ¿no?, pero ¿cuánto crece, no? Pero ¿y de qué está hecho ese cabello? De queratina, ¿no? Queratina, colágeno. Entonces, imagínense, cada día, ¿no?, se sintetizan proteínas, cada día, ¿no? Cuando, en este caso, en la piel, ¿no?, igual uno se baña, ¿no?, se retiran algunas células, ¿no? Entonces, igual, eso es queratina, ¿no? Entonces, son proteínas. Entonces, cada día se están produciendo, cada día, ¿no? Entonces, para eso, este mecanismo tiene que funcionar. Imagínense, estamos hablando solo de una célula, ¿no?, pero del cuerpo son varias células. Entonces, cada día están formando nuevas proteínas, ¿no? Tiene que haber un orden. Si falla ese orden, ahí empiezan los procesos neoplásicos y ahí empiezan, como les digo, otra serie de enfermedades, ¿no?
Para ver cómo las células hacen las proteínas, ¿no? Vamos a dividir la traducción en 3 etapas, ¿no? Como en el anterior, ¿no? Iniciación, elongación y terminación, ¿no? Igual como en la transcripción, ¿no? Iniciación. La iniciación, bueno, en la iniciación el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero que se leerá, y el primer ARN de transferencia que lleva el aminoácido metionina, ¿no? Ese es en este caso el codón de inicio, ¿no? El que tiene metionina, corresponde al codón de iniciaciones, ¿no? Este conjunto conocido como complejo de iniciación se necesita para que comience la traducción. Aquí tenemos, ¿no? En este caso, el ARN de transferencia, ¿no? Está en este orden, ¿no? Perdón. Aquí tenemos el codón de inicio, ¿no? Miren, se va a unir, ¿no? Y aquí va a ir ensamblándose sus aminoácidos, el A1, el 2, el 3, el 4, el sería el 5 y el 6, ¿no? Se van uniendo, ¿no? Y tenemos todavía más codones para ser interpretados. Van en esta secuencia, estos van en esta secuencia interpretando, ¿no? Para formar la cadena polipeptídica, ¿no? Entonces tiene que haber siempre ese codón de inicio, el ARG que estamos diciendo, ¿ya? Elongación. La elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende, ¿no? El ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína, ¿no? Cada vez que un codón nuevo está expuesto, el ARN de transferencia correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente, polipéptida, se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química, ¿no? El ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea, ¿no? Durante la elongación, el ARN de transferencia pasa por los sitios APA que nosotros hemos mencionado, ¿no? Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena, ¿no? La terminación es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada, ¿no? Comienza cuando un codón de terminación, puede ser UAG, UAA o UGA, ¿no? Entra al ribosoma. O sea, cuando termina ya el proceso, ¿no? Estos codones son los que van a finalizar, ¿no? Y a partir de ahí ya no se va a producir ya más nada. Ahí termina y la proteína se libera, ¿no? Dicen, ¿no? Lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera, ¿no? Después de la terminación es posible que el polipéptido todavía necesite tomar la forma tridimensional correcta. Nosotros sabemos que las proteínas tienen una estructura primaria, ¿no? Secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Y en la estructura cuaternaria ya están en tercera dimensión, o sea, su configuración es diferente, ¿no? Entonces, no pasa eso. Nosotros solamente formamos hasta lo que es una estructura primaria, ¿no? Y ahí termina. Esto de la formación, o en este caso de la forma tridimensional, va a ser dada en el retículo endoplasmico rugoso o en este caso en el aparato de Golgi, como decimos, ¿ya? Dice, ¿no? Se ha enviado a la parte correcta en la célula o se combine con otros polipéptidos antes de que pueda hacer su trabajo como una proteína funcional. Entonces el proceso es más complejo, ¿no? Una vez que se ha formado, tiene que ir a adquirir su configuración espacial en el retículo endoplasmico rugoso o en el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, miren, tenemos, ¿no? En este caso la secuencia del ARN mensajero, ¿no? Tenemos al ARN de transferencia, ¿no? Una vez que se produce, en este caso, la unión del codón con el anticodón, ¿no? Y una vez que se ensambla el aminoácido que está llevando, ¿no? Este se retira, ¿no? Se va, ¿no? Y en este caso se va produciendo la cadena polipeptídica, ¿no? Nosotros necesitamos, ¿no? Para formar el enlace peptídico, una molécula de agua y energía, ¿no? Digamos GTP, ¿no? Nos está indicando, ¿no? Para formar el enlace covalente, ¿no? Tenemos a la subunidad, en este caso mayor, ¿no? 50 EC es en el ser humano, ¿no? Y la subunidad pequeña, o 30 EC como en humanos, ¿no? Posible impacto en la actividad biológica, ¿no? Cuando la proteína sale, ¿no?
de este proceso de transcripción o traducción de la información, perdón, ¿no? Tiene que sufrir tres procesos, ¿no? Puede sufrir glicosilación, puede sufrir metilación o puede producirse fosforilación. Pero esto ya se produce en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? No es parte de la traducción, esto ya es parte de la maduración de la proteína. ¿En qué consiste la glicosilación? En que se añade, en este caso, un azúcar, ¿no? Por ejemplo, las glucoproteínas, ¿no? ¿Dónde encontramos glucoproteínas aquí en nuestro cuerpo? Uno bien famoso, glucoproteína, la mucina, ¿no? El moco, como tal vez nosotros lo conocemos de la nariz, ¿no? ¿Han visto que es pegajoso? Sí. ¿Y han visto también que es dulce? No. ¿Han visto en algún lugar donde diga que es nutritivo? No. Resulta que los niños antes no tenían ese mal hábito de comerse los mocos, ¿ya? Entonces, sí parece desagradable, ¿no? Pero resulta que es cierto, porque esa mucina, ¿no? Está elaborado de glucosa y proteínas. Es una glucoproteína, ¿no? Entonces, no es malo. Evidentemente tiene impurezas, pero tiene proteínas y glucosa. Resulta que es mejor alimento. La bioquímica nos va a enseñar eso. Entonces, para la formación de la mucina, ¿no? La proteína tiene que pasar por el proceso de glicosilación, ¿no? O sea, adición de azúcares a una proteína, ¿no? Y ya se dice que en este caso, el glucoproteína más famosa es la mucina de la nariz, ¿no? De los mocos, ¿no? Metilación, dice, ¿no? Adición de grupos, en este caso, ¿no? Carbono, nitrógeno 3, o sea, en eso consiste. A la proteína igual se le añade este grupo y se produce otra proteína, ¿no? Fosforilación, adición de grupos fosfato. Por ejemplo, a ver, la creatina, ¿no? La creatina, hemos dicho que bueno, es una sustancia química, ¿no? A la cual se le añade un grupo fosfato y se vuelve fosfato de creatina, ¿no? Y este fosfato de creatina es una especie de elemento que almacena, ¿no? En este caso fosfato, para donar este grupo fosfato al ADP y formar ATP de manera rápida, ¿no? Y hemos dicho que esta fosfocreatina está en el corazón, está en el músculo esquelético y está en el cerebro, ¿no? Entonces, tiene que pasar por el proceso de fosforilación para que se aumente un grupo fosfato, ¿ya? Entonces, la proteína, cuando sale, ¿no? Puede sufrir este tipo de, en este caso, cambios en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Modificaciones post-traduccionales, como les decía, después de la traducción. Igual, no se puede preguntar, ¿no? Una vez que la proteína es ensamblada en una cadena polipeptídica por el proceso de traducción de la información, ¿no? Pasa por una serie de modificaciones post-traduccionales. Mencione las tres formas de modificaciones post-traduccionales, ¿no? Y ustedes me anotan glicosilación, metilación y fosforilación. Ustedes ya tienen la respuesta, no hay necesidad de anotar más cosas que eso, ¿ya? ¿Qué hora es? Ya es hora. Ya es hora. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto? No, ya es hora. 5 minutos. Tú estás de aquí ya. Ya. Lo vamos a dejar aquí. Miren, ya hemos llevado expresión génica, ¿no? Hemos llevado, en este caso, transcripción y hemos llevado traducción. Ahora lo que nosotros vamos a saber es, ¿no? Cómo se aplica esto, ¿no? Cómo es que, para qué nos sirve, qué es el PCR, ¿no? Cómo se realiza esto de la reacción en cadena de la polimerasa y todos los procesos, en este caso, relacionados con la parte genética, ¿no? Que lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Porque hay una serie de cosas. Miren, aquí en Bolivia, ¿no? Tal vez lo que más está faltando es investigación con la parte genética, ¿no? Ya les he dicho en anterior, no tenemos ni la capacidad de fabricar una vacuna, ¿no? Hasta en Cuba están fabricando, ¿no? Esa vacuna, la Moderna, no sé cómo lo habrán hecho, pero un país supuestamente que no tiene una buena economía, ¿no? Está produciendo en este caso una vacuna. Y nosotros, bueno, aparentemente con una economía estable, ¿no? No tenemos la capacidad, no tenemos los profesionales
como para crear una vacuna, una sola vacuna. Prácticamente todas las vacunas tienen importadas, nosotros compramos, ¿no? Pero sería bueno, ¿no?, que empecemos en este caso conociendo, y esto es lo básico, ¿no? Es lo básico, ¿no? Porque después, como ya sabemos cómo funciona, ¿no?, se puede utilizar la ingeniería genética, ¿no?, para diferentes cosas, incluso el proceso de clonación. Hay personas, a ver, por ejemplo, ¿no?, la crioterapia, ustedes han escuchado, ¿no?, es algo futurista, ¿no? Ven esas películas, ¿no?, en las cuales un grupo de, digamos, astronautas, ¿no?, es congelado, ¿no?, para viajar a años luz, ¿no?, y en este caso ser despertados cuando lleguen a un planeta determinado, ¿no? ¿En qué consiste, en este caso, la crioterapia, o en este caso congelar a una persona, ¿no? ¿Será que después de eso se mantienen en esa edad, ¿no?, o envejecen? Porque el envejecimiento es parte de los daños del DNA, ¿no? Y si por alguna razón nosotros congelamos ese proceso, nos podemos mantener jóvenes, ¿no? O sea, muchas de esas películas que se ven futuristas, como les digo, tienen algo de ciencia, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Hay animales que invernan, por ejemplo, los osos, ¿no? Están, bueno, antes invernaban, había hielos, creo que hay, ¿no? Entonces estamos destruyendo nosotros, ¿no? Destructores, ¿no? Entonces, resulta que se quedan ahí, su metabolismo se paraliza, ¿no? Y cuando se paraliza, eso se mantiene. Nosotros podemos paralizar nuestro metabolismo, seguimos todos los tiempos, siempre, pero si lo paralizaríamos un rato, tal vez en este caso viviríamos más tiempo. Entonces, este tipo de mecanismos vamos a ver en este caso ya en la parte de el futuro de la medicina a partir de la biología molecular, ¿ya? Entonces eso va a ser, pero la próxima.